Muy buenas tardes, amados hermanos, Dios me bendiga. Qué gozo es estar una vez más ante ustedes, pero sobre todo ante la presencia de Dios. Vamos a comenzar la transmisión del mensaje de este día. Vamos a llegar a la presencia de Dios en oración. Amado Dios, muchas gracias. Muchas gracias por este día, Señor, por las bendiciones, por la cobertura que hay en cada uno de tus hijos. Padre, reconocemos, oh Dios, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. En esta tarde, oh Dios, estamos ante tu presencia, pidiéndote, oh Dios, tu asistencia, que a través de tu Espíritu Santo tomes control de toda interveniencia, de toda aquella cosa, oh Dios, que no tiene lugar en este momento, para lo cual vamos a presentar tu palabra. Permite, oh Dios, que tu Espíritu ministre mi vida, mi mente, mi alma y corazón, y que todo pensamiento ajeno sea echado fuera en el nombre de Jesús. Permite, oh Dios, que cada uno de los hermanos que tú elegiste para este día tengan un corazón receptivo, que tu palabra, oh Dios, pueda alcanzar la enseñanza que necesitamos, la edificación que necesitamos para emprender una nueva semana. Nos ponemos en tus manos, dándote las gracias primeramente por la oportunidad que nos da de servirte, dándote las gracias por la bendición de cada uno de mis hermanos, los que van a escuchar este mensaje, los que ya están dispuestos, pero también por aquellos que en el transcurso del día, en el transcurso de la semana, escucharán el mensaje que tú has preparado para cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, para ser exactos, el 30 de agosto de 1920 estuve predicando sobre esta porción bíblica con un tema diferente. El tema era: no permitas que el enemigo te corte tus pulgares. Pero buscando mis notas, encontré en este versículo en el cual voy a hablar en esta tarde algo bien importante, algo que es bien relevante para nuestra vida. Y usted va a gozarse porque usted tendrá la seguridad de que usted es verdaderamente un hijo de Dios. Es especial para Dios. Como dije, en 1920, cuando predicaba acerca de esta porción, que eran los versículos del 2 al 7, hoy solamente estoy tomando el versículo 7, pero hay algo bien importantísimo, hermano, bien importante, porque hablábamos acerca de no dejarnos cortar nuestros pulgares, porque tienen un significado tanto físico como espiritual. Pero hoy vamos a hablar, vamos a tocar ese puntito dentro de ese contexto. Vean, Jueces capítulo 1, versículo 7. Le voy a leer el versículo 5. Y hallaron a Adonibesec en Besec y pelearon contra él y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adonibesec huyó y le siguieron y le prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adonibesec:
70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Aquí en este versículo está el punto clave, el meollo del asunto. Y como dice Jorge Ramos, vamos al punto. El punto es de que usted y yo no hemos sido llamados para comer las migajas de debajo de la mesa. Usted y yo somos especiales ante Dios y hemos sido llamados a comer del pan que está sobre la mesa, no las migajas que están debajo. Y la Biblia en Lucas 22-29 lo confirma, porque el Señor Jesús dijo: yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis en mi mesa. Amados, el libro de los jueces es un libro histórico, es un libro de transición. ¿Qué significa transición? Cambiar de un modo a otro, cambiar de una estructura a otra. Entonces, aquí en el libro de los jueces encontramos que el período de los reyes, la transición, cuando Saúl, sabemos de que Saúl fue el primer rey en Israel, pero antes de Saúl había reyes que gobernaban los pueblos. Por eso se menciona de que el pueblo de Israel se ponía soberbio, se ponía caprichoso y le pedían gusto a Dios. Que ahora no queremos pan, que queremos carne. Y cada vez que toco esta porción, no puedo dejar de pensar en la metida de pata que yo tuve cuando estábamos haciendo el examen final en el seminario. La metida de pata, porque una de las preguntas era, y usted se va a reír de mí, pero como yo no lo estoy viendo, está bien, ríase todo lo que quiere. Pero la metida de pata fue que la pregunta que venía en el examen era: ¿cuál fue el ave que Dios usó para darle carne al pueblo de Israel en el desierto? ¿Y sabe qué dije yo? Golondrinas. Que después fui la burla de los hermanos, fui la burla del maestro, porque el maestro me dijo: hermano, golondrinas son las que tiene debajo del sobaco. Porque eran codornices y yo puse golondrina. El punto es de que el pueblo de Israel le pedía gusto. Después de que les dio carne, entonces y pusieron pedirle: queremos reyes que nos gobiernen. Y Dios les decía: no necesitan más reyes, más que yo los puedo dirigir, yo los puedo gobernar. Pero ellos insistieron y les puso a Saúl, que muy poquito les duró el gusto, porque ya ve, 2 años estuvo la presencia de Dios con Saúl, y después de 2 años Saúl gobernó el resto del tiempo a su antojo y semejanza, y los hizo sufrir. Ahora, en la historia que hemos leído de Adonibesec era un rey, pero era sanguinario, era malo, que cuando él capturaba a un rey, lo primero que hacía era cortarle los pulgares de la mano y de los pies. ¿Cuán importantes son para usted, amado hermano, los pulgares? Se ha leído de que sin los pulgares el hombre no puede tener balance, no puede tener estabilidad en los pulgares de los pies. Entonces este hombre sanguinario lo primero que hacía era cortarle los pulgares, porque de esa manera no podían correr. Les cortaban los pulgares de la mano porque no podían hacer nada. Simplemente usted
trate de agarrar un libro o trate de agarrar una sartén únicamente con sus 4 dedos, usted necesita el apoyo de este dedo. Si no, tendrá que usar su propio cuerpo para poder sostener lo que tiene en su mano, pero no es seguro. Por eso, cuando este hombre decide cortarle los pulgares de las manos y de los pies, estaba imposibilitando a los reyes. Por eso dice: 70 reyes tengo debajo de la mesa que se comen las migajas que yo tiro. Pero usted en esta tarde tiene que saber, tiene que constatar, amado hermano, de que usted es un guerrero de Dios y que por lo tanto usted no debe de comer migajas del suelo, sino el pan que está sobre la mesa. Porque esa era vamos a decir, la actitud de este rey: humillarnos a lo sumo, que después de estar en su trono, de pedir las cosas hacia él tenía que humillarse ante este rey sanguinario. Los humillaba, los maltrataba, los hacía arrastrarse para poder comer las migajas de ellos. Pero hoy vine a decir que usted, como un guerrero del ejército del Dios viviente, usted no fue llamado para comer migajas. Por lo tanto, no deje que le corten sus pulgares, tanto los físicos como los pulgares espirituales, porque son los que van a darle la seguridad y la estabilidad física y espiritualmente. Ahora, ¿cómo lo hacía este hombre? Cortándole los dedos de la mano y de los pies. ¿Cómo lo hace el enemigo para cortarle los pulgares espirituales? Insinuando que usted peque, que usted y yo pequemos, que le fallemos a Dios, porque de esa manera nuestros pulgares espirituales serán cortados. Tenemos un enemigo que está buscando cómo hacer para cortarnos los pulgares espiritualmente hablando, porque de esa manera nos va a tener a control, a su merced, nos va a imposibilitar y va a tener el control de nosotros, y nosotros seguiremos caminando de acuerdo al antojo de él. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo desobedecemos a Dios, cuando usted o yo pecamos contra Dios, estamos dándole lugar al enemigo para que nos corte, para que nos inhabilite, para que nos deje inmóviles, que no podamos defendernos, que no podamos usar la espada. ¿De qué manera? Por la insinuación. Nosotros somos tentados y pecamos contra Dios. El enemigo no puede entrar en usted. Como hay creyentes que piensan de que, oh no, tiene mal carácter, es que se le metió el diablo. Eso es lo que dicen a los cristianos, porque no escudriñan la palabra. ¿Ok? El enemigo no puede entrar en usted después de que usted hizo una confesión sincera y entregó su vida a Cristo verdaderamente. No puede entrar, pero sí lo puede estorbar para que usted peque contra Dios, al grado de que usted puede recitar los versículos que quiere. Usted puede decir: en el nombre de Jesús te reprendo, y lo único que va a hacer es reírse el enemigo de usted, porque sabe de que usted está derrotado. Usted está bajo su control. Usted perdió la batalla, porque fue seducido por los dardos del maligno. Por eso el apóstol Pablo, en Efesios capítulo 6, versículo 16, nos insta: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Sabe por qué es importante? Porque por la falta de fe dejamos de orar,
dejamos de ayunar, dejamos de meditar en la palabra. Y se ha comprobado que cuando el pecado entra en nosotros, sale la fe. Así como lo oye. Porque la fe con el pecado no puede unirse. Cuando usted y yo pecamos contra Dios, en lo que se sea, la iglesia de la Gran Ramera nos enseñó que hay pecado original, pecado venial y pecado mortal. Pero la Biblia enseña que pecado es pecado y acabado el cuento. No hay tamaño, no hay colores, no hay hechuras. Pecado es pecado y pecado es toda falta a la ley de Dios. Y cuando nosotros pecamos, como le repito, en lo más mínimo que usted sabe hacer, que usted sabe de que no debemos de hacer y lo hacemos, estamos pecando. Entonces la fe sucumbe, la fe sale de nosotros. Y por eso muchos cristianos, el vecino los llama y le dice: oiga, yo sé que usted va a la iglesia, yo sé que usted es cristiano, venga, mire mi hijo, mire mi sobrino, está grave, tiene una gran fiebre, yo le pido de que usted venga y ore por él, y yo sé que él va a sanar. Pero ¿qué es lo que hace? Cuando usted se encuentra en esa situación, como usted ha pecado contra Dios, su fe ha salido de usted tiene duda, y lo primero que usted dice es: ¿me escuchará Dios? ¿Va a ser sanado este niño si yo oro por él? Porque viene la duda. ¿Por qué viene la duda? Porque el pecado ha sido engendrado en nosotros y parimos ese pecado a tal grado de que la fe nuestra sucumbió. Algunos oran a Dios por un trabajo, están desesperados, oran por muchas necesidades, pero lo primero que sucede es que cuando el enemigo le corta los pulgares espiritualmente, le está quitando la fe para que usted pueda declarar la palabra de Dios. Lo llevo a una cita, Josué capítulo 7, versículo del 1 al 2. Dice la palabra de Dios de que cuando Israel conquista la tierra de Canaán, tenían que ir a la tierra de Ai y dispusieron. Josué dijo: no mandemos todo el ejército porque son pocos y nos vamos a comer como pan. No nos necesitamos a todos, montemos a un grupo. ¿Y qué pasó? Cuando se enfrentaron a los de Ai, tuvieron que darle la espalda al enemigo porque tuvieron que huir. ¿Por qué? Porque Acán había desobedecido, había pecado contra Dios y había guardado el lingote de oro y el manto babilónico debajo de su tierra. Y o sea, de que el pecado inmoviliza, el pecado destruye al guerrero, por muy guerrero que sea, lo destruye. Amados hermanos, podemos entender que el enemigo va a tratar la manera de inhabilitarnos. Pero espiritualmente, en la vida espiritual, amado hermano, hay situaciones en las que nosotros necesitamos estar firmes, estar parados, tener un balance. Pero cuando le hemos fallado a Dios, el balance se pierde, la seguridad se pierde, la confianza se pierde, la fe se pierde. Por lo tanto, el resultado es catastrófico, porque somos cristianos frustrados y derrotados, porque estamos peleando o tratando de pelear sin pulgares. Por lo tanto, el primer punto que yo quiero dejarle en esta tarde es: el pecado inhabilita al cristiano. Un ejemplo, Sansón. Ya usted conoce la historia, no se la voy a parafrasear. Aquí no menciona al diablo, pero el diablo era Dalila y el ejército de los filisteos.
porque ellos insistieron, insinuaron, lo acosaron a tal grado de que ellos se preguntaban, ¿por dónde le entra el agua al coco? ¿Por dónde masca la iguana? ¿Por qué tiene tanta fuerza este hombre? ¿De dónde surge su fuerza? Y lo instigaron hasta que él declaró lo que había recibido de parte de Dios. Y era un hombre llamado por Dios, como usted y como yo. Era un guerrero como usted y como yo. Por eso, amados hermanos, cuando nosotros entendemos verdaderamente la salvación de nuestra alma, nosotros no podemos subestimar a ninguna persona. No podemos tener de menos a aquel que no es salvo. Pero una cosa debemos de estar seguros es de que usted no es igual a los que caminan por el mundo, a los que están en Egipto. Usted no es igual, porque en usted está el poder de Dios a través del Espíritu Santo. ¿Sabe qué? Escuchaba la radio, escuchaba a un predicador y después de la prédica, una hermana cristiana llamó a la radio. ¿Sabe para qué? Pidiendo oración. Porque a ella y al esposo le habían hecho brujería. Sí, cristiana. Y yo dije, pobrecita de hermano, esto es señal de que no lee la palabra. Porque sigue atada a las insinuaciones del diablo. Porque la palabra de Dios en número 23 dice que ninguna brujería prevalecerá contra el pueblo. Por lo tanto, ningún agorero, ningún hechicero, ningún hechizo, nadie puede prevalecer contra usted si usted tiene puesta su fe en Dios. Y esta hermana pidiendo, declarando que estaba bajo un hechizo, que le habían hecho hechicería y que por eso pedía oración. Amados hermanos, si el poder de Dios está en usted y está en mí, usted no tiene que temerle a ello. Es el diablo que tiene que temer a usted. ¿Se acuerdan aquellos hombres cuando Pablo reprendió a Satanás? ¿Qué dijeron ellos? A Jesús conocemos y a Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? Unos que querían exhortar a un hombre. Porque es el demonio el que tiene que huir de usted, no usted el demonio. Les voy a contar esto que me sucedió a mí, y es una verdad. Cuando yo tenía 14 años, me daban convulsiones. Ataques epilépticos, que le llaman los médicos. Dos hermanas de mi mamá estaban preocupadísimas, porque yo caminaba y donde quiera parecía pollo accidentado. Pero lo que yo tenía eran las hormonas aceleradas. Porque yo tuve mujer a los 18, 19 años. Tenía las hormonas aceleradas. Y por eso me daban convulsiones. Mis tías averiguaron y le dijeron que me llevara a un centro. Yo no era cristiano, déjeme decirle, pero se cumple la palabra en Jeremías de que Dios nos tiene apartados desde el vientre de nuestra madre. Mis tías fueron conmigo. La mujer estaba allí sentada viendo una bolita de cristal. Inmediatamente que yo me senté, ¿sabe qué sucedió? Y no era cristiano, le repito, pero ya tenía el llamado de Dios. Cuando yo me senté, las velas que tenía alrededor empezaron a explotar y toda la esterina se regó
por la sala donde nosotros estábamos sentados. A ella le entró un pánico y le dijo a mis tías: llévenselo, yo no puedo con lo que este muchacho tiene dentro. Y lo que yo quería era ya la presencia de Dios que me estaba buscando y me estaba separando para Él. Y mis tías todavía le dijeron: ¿cuánto le debo? No me deben nada, pero sáquenlo de acá. Llévenselo, por favor. El diablo tiene que huir de usted si la presencia de Dios está en usted. No tiene que tener miedo a ninguna fábula de hechicería, porque déjeme decirle que Satanás siempre ha sido un buen imitador. Se lo voy a dejar como una orientación para que usted aprenda. Satanás vio de que Dios tiene un triángulo de perfección: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y así también los teólogos han designado o han cifrado un triángulo de perfección en cuanto al matrimonio. Pero no voy a hablar de eso. Voy a hablar del triángulo que tiene el enemigo, donde trabaja engañando a la gente. Está la magia roja, está la magia blanca, está la magia está la magia negra, está la blanca y está la roja. La magia negra es la que hace los conjuros, la que pone los males, la que deshace todo, la que pone cantidad de cosas en la gente. Entonces, el espiritista le dice: necesita entrar a un proceso con la magia blanca. ¿Sabe por qué? Porque supuestamente la magia blanca diluye la fuerza o la gravedad del problema que la magia negra puso en la persona. Luego, después que le han resuelto con la magia blanca, lo meten a la magia roja. ¿Sabe por qué? Porque con la magia roja tiene que presentar sacrificio de sangre, de células vivas, de personas. Y dicen que así como la sangre de Cristo nos cubre de todo pecado, así también el diablo les ha puesto a estos espiritistas que por medio de la sangre que la persona presenta están cubiertas las maldades que obtuvo con la magia negra. Es un triángulo, pero es el mismo diablo con diferente cola. Pero es el mismo. Se lo dejo como enseñanza, si no lo sabía. ¿Por qué? Porque es necesario que si usted está en Cristo, no tiene que temer. Porque el diablo no tiene potestad con usted, ni contra usted. Nosotros fuimos llamados a comer de la mesa, no a comer migajas del suelo. Y el Señor lo dijo. No podéis ser partícipes de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. 1 Corintios 10:21. Y hay cristianos que están con un pie en el mundo y con un pie en la iglesia. Están comiendo las algarrobas de Satanás y están comiendo los manjares que a través de la palabra Dios prepara para ellos. Y el Señor dice: no podéis ser partícipes de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Y hoy en día, amados hermanos, esto es común. Porque muchos cristianos, jóvenes o adultos, trascendemos por Egipto. Nos deleitamos con lo que el diablo ofrece en Egipto. Ya sea la borrachera, las drogas, el baile, esto y que lo otro, cuanta cosa se inventan, el diablo lo pone de por medio. Y el día domingo se están dando golpes de pecho en la congregación, alimentándose de la palabra del Señor. Por eso el secreto, para no ser inhabilitado como guerrero, es: lo segundo, obedecer el llamado de Dios. Isaías 1:18. Venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Tenemos
que tener mucho cuidado por esto. Tengo un amigo, es pastor, y lo invitaron a que fuera a orar a una casa. Tristemente, cuando él entra, lo que encontró le dolió. Una joven de 23 años, con sus audífonos puestos. Cuando le quitan los audífonos, escuchan la música de heavy metal, ese rock pesado que dice, que al darle, al ponerlo contra las revoluciones, es un mensaje satánico. Y así como él, hay muchos cristianos cantantes, y se lo puedo comprobar. La vez pasada prediqué sobre esto, de la música en los altares. Ese tal Giovanni, dominicano, esto sí está bueno, mira el encendido. Este tiene esa cancioncita que al ponerle en contra de las revoluciones es un mensaje bien lírico, satánico. Y están en las iglesias. Esta jovencita se ahorcó escuchando esa música. Y lo peor, que esa jovencita era hija de un pastor. Amados hermanos, padres de familia, tenemos que poner más diligencia. Si es cierto, estamos batallando contra un gigante, estamos batallando contra la suciedad de la sociedad en la que vivimos. Pero esta sociedad está gobernada por Satanás, porque él es el gobernador de esta tierra. Y la sociedad ha incriminado a muchos padres. Por eso hay padres que se han acobardado, han vendido por una insinuación de la sociedad los conceptos bíblicos. No, pero es que ¿qué va a decir la sociedad? No, que me pueden meter preso si yo reprendo a mi hijo. No, que hay que dejarlo hacer lo que él quiere porque la sociedad dice que mi hijo debe de tener privacidad. ¿Qué privacidad? ¿Hasta dónde estamos llegando? Que los padres que tienen hijos cristianos han perdido el control y las riendas y la autoridad sobre sus hijos. Es importante, amados hermanos, que nos demos cuenta de eso. Mientras su hijo está viviendo bajo su techo, no tiene autoridad, no tiene privacidad, porque usted lo está manteniendo. Porque déjeme decirle, muchos pensamos que porque traemos al niño a la escuela dominical, ya es cristiano. O que porque ya tiene 17 años y puede estar tocando en el grupo de alabanza, puede estar predicando, pero déjeme decirle de que no significa de que sea cristiano, porque también Satanás predica, Satanás canta y canta mejor que nosotros y no es cristiano. ¿Por qué? Porque hijo de gato, gatito, hijo de perro, perrito, pero hijo de cristiano no es cristianito. La sociedad ha inventado tanta basura que están tratando de minar los hogares cristianos con amenazas que lo vamos a arrestar si llega a reprender a su hijo. Si su hijo, por eso hay tanto enñemado hijo de cristiano que lo único que saben, si me pegas voy a llamar al 911. Así. Por eso la clave, amado hermano, para que no le corten sus pulgares, está en cómo nosotros vamos a confesar verdaderamente la palabra de Dios. Y repito, no todo el que está dentro de la iglesia, dentro de la congregación, es salvo. No. Porque primero de Juan dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, permanecerían con nosotros. Así es de que no se extrañen que los educó en el Evangelio, que les predicó Juan 3:16, sí, pero perdió las riendas y ahora está en Egipto.
La clave, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Este es el mensaje pastoral. Vivir una vida de obediencia es lo que a Dios le agrada. ¿Por qué? Porque toda bendición está condicionada. Toda bendición. Aún el maná del cielo, que Dios dijo que les iba a descender, tenía condiciones. ¿Cuál era la condición? Que no agarraran más de lo que iban a comerse en el día. Y algunos agarraban extra y se les podría, se les engusanaba. ¿Por qué? Porque había una condición. Y aquellos cristianos que creen que Dios es alcahueta, que Dios no pone condiciones, está equivocado. Lea la palabra. No vaya a la congregación y se siente a abrir la boca únicamente como los chotles que están abiertas con el pico, pero no digieren nada. No se conforme conmigo, porque Dios no nos llamó para comer migajas debajo de la mesa, sino para comer el pan que está sobre la mesa. Y el tercer punto, no se conforme con menos, no trascienda bajo la mesa. Porque el hijo pródigo, en Lucas 15, nos muestra la comida que estaba comiendo el hijo pródigo, las algarrobas de los puercos, no era la comida de él, porque él tenía una casa, él tenía un padre. Pero muchas veces los hijos de Dios menospreciamos, subestimamos el alimento que el siervo se ha quemado las pestañas toda la semana para cocinar bien el alimento que le va a nutrir, que le va a fortalecer, que le va a dar estabilidad, que le va a dar confianza, que le va a dar fin, por las algarrobas que el diablo le está ofreciendo allá afuera. ¿Sí? A través de los amigos se lo llaman de padre, le ponen muchachitas ahí, y al que le gusta el pique también entra a la botella. Y al día siguiente se están lavando con Scott. Amado, lo que trato de decirle esta tarde es de que usted no fue llamado a alimentarse de las algarrobas de Egipto, porque Dios ha prometido sustentarle. No pierda los pulgares, porque los pulgares espirituales son los que lo van a sostener, son los que le van a dar un balance, porque está mostrado de que los pulgares de los pies, una persona sin pulgares se cae. Recuerdo cuando estábamos en el ejército, nos hacían quitarnos los zapatos y de castigo nos ponían y teníamos que estar firmes, pero inclinados, no firmes así, sino inclinados a ciertos grados. O sea, no así, sino inclinados. ¿Cómo nos sosteníamos? Apretando el pulgar, el dedo pulgar, apoyándolo en el cemento para podernos nosotros estabilizar y mantenernos. Porque los pulgares para eso son, y los pulgares espirituales también nos dan estabilidad espiritual de que no muy fácil usted se va a caer. No permitamos, amados hermanos, perder los pulgares, porque son los que nos van a sustentar y son los que nos van a alimentar en el momento preciso de las tribulaciones. No importa lo que diga la sociedad, porque recuerde, la sociedad está gobernada por el demonio. Los hombres son títeres, los alcaldes, los gobernadores son títeres, son payasos. El diablo se suena la nariz con ellos y les dice las leyes que tienen que inventar, y todas las leyes que están inventando son a favor del pecado. ¿Qué es lo que está sucediendo en California? Que ya el lunes el gobernador se echó a la gente encima porque decretó, firmó una ley de que
sin importar quién vaya a la escuela pública, los 10 mandamientos tienen que estar arriba. Puso las medidas, dio las medidas de tal altura, de tanto ancho las letras, porque quiere de que los 10 mandamientos se vean y se lean desde lejos. Se le vino la gente encima y la gente protestando en contra del gobernador porque firmó la ley y es un decreto que a partir del lunes los 10 mandamientos se tienen que recitar dentro de las escuelas. Pero hay lugares donde los gobiernos son enñemados y por eso la gente camina con el resplandor del espejito con el que bajaron al indio Lempira y fue caminando. Así, están engañados y están educando a sus hijos de igual manera. Sin valores, sin conceptos, sin bases bíblicas, sin temor a Dios. Porque déjeme decir que hay cristianos que son padres de familia y el hecho de que lleven a su hijo el día domingo a la iglesia no significa de que usted le está instruyendo en el temor de Dios. Porque en el transcurso de la semana, él camina donde él quiere, él oye lo que él quiere, él habla lo que él quiere, él ve lo que él quiere. Y usted, bien, gracias. Ahora, como le digo, no importa lo que la sociedad declare, usted es el padre, usted es el que va a dar cuenta de su hijo, no la sociedad. No habrá excusa, amado hermano. Si su hijo se pierde por la negligencia suya, por el que perdió el control, el respeto para con su hijo, Dios le va a tomar en cuenta y Dios no le va a dar crédito por ello. ¿Qué estamos hablando? Que usted y yo debemos de estar seguros de que somos personas especiales para Dios. No somos cualquier cosa. Nos recogió del mundo, sí, pero nos limpió, nos transformó y nos dio vida eterna y puso su espíritu para que ahora usted y yo caminemos en obediencia, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, administremos nuestra casa conforme a los preceptos de Dios, no conforme a los preceptos de la sociedad. Y que así como David tuvo misericordia de Mefiboset por amor a su padre Saúl, así también Dios hará misericordia a usted y a mí por amor a su Hijo Jesucristo. ¿Sabe quién era Mefiboset? Era el hijo de Saúl, del rey Saúl, que de niño tuvo un accidente, le pasó la carreta encima y quedó de espalda. Cuando David es rey, toma todo lo que Saúl tenía. Pero David escucha de que hay un hombre en la calle comiendo de migajas, comiendo de los sobrantes, y lo manda a llamar y le dice: todo te lo devolveré, todo es tuyo. Así como David hizo misericordia con Mefiboset, así también Dios hará misericordia por amor a su Hijo Jesucristo. Pero usted y yo tenemos la responsabilidad de alimentarnos de la palabra, de mantenernos firmes, de ser constantes. Recuerde, se es constante cuando se está firme. Y debemos de ser constantes en la meditación de la palabra, en la oración, en el ayuno, en la obediencia, porque eso es lo que agrada a Dios. No se deje cortar los pulgares, porque usted y yo fuimos llamados para comer de lo que está sobre la mesa, no de lo que está debajo de la mesa. Que Dios los bendiga, que Dios guarde esta palabra en su corazón y que esta semana medite que usted no es cualquier cosa. A usted lo engendró Dios. A usted Dios puso su espíritu en usted para que usted sea un hombre importante, sea una mujer importante para la gloria de su nombre.
Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra ha sido enviada. Permite, oh Dios, que el Espíritu Santo la ministre conforme a nuestra necesidad y tu propósito. Que esta semana, oh Dios, podamos reconocerte que somos importantes, que somos la niña de tus ojos, que somos real sacerdocio, que somos pueblo separado porque somos pueblo santo, adquirido por Dios. Ayúdanos, oh Dios, a reconocer, a ser agradecidos para contigo, a preocuparnos por aquel que también necesita esperanza. Padre, fortalécenos, guárdanos en esta semana. Bendice a cada uno de mis hermanos. Bendice a mi hermana en Texas, Señor, con su familia. Bendice a sus hijos, donde quiera que se encuentren. Bendice, oh Dios, a tu hija allá en Canadá, por su familia, por su esposo, Señor. Tú sabes el trato que tienes con él y hasta cuándo, Señor, tú vas a obrar en él. Pero, Padre, pongo en tus manos una vez más la familia Godoy, Señor. Bendice a mi hermana Rosa, Señor. Bendice a mi hermano José. Guárdalos, Señor, con salud y cuídalos. Bendice, Señor, a su hija, a sus hijos. Provee, Señor, conforme sea tu voluntad y tus riquezas en gloria, las cosas que necesitan. Pero permite, oh Dios, que tu Espíritu pueda administrar su vida, sus decisiones, sus determinaciones, para que las cosas puedan ser productivas y que todo nos salga bien. Padre, gracias, mi Dios. Gracias por el privilegio, gracias por la dicha de usarme como un portavoz. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, amados hermanos.